Buenas tardes para todos, bienvenidos una vez más a este capítulo de Soñarte, un espacio que nos hemos pensado desde la Fundación Nosotros Somos Soñadores para dar a conocer todos los proyectos que ejecutamos con nuestra población beneficiaria. Entonces el día de hoy nos encontramos con un profesional que adoramos con el alma y se llama Manolo. Entonces Manolo nos va a contar quién es Manolo, cómo llegó a la fundación y bueno, cómo te has sentido todo este tiempo trabajando con las niñas. Bueno, hola Yesenia o Yese, yo soy Manolo o Manuel, soy psicólogo de formación, pero siempre me han apasionado mucho las letras en general, la escritura, la música, desde pequeño toco guitarra, entonces es algo que siempre me ha acompañado. Llegué a la fundación por azares de la vida, porque coincidimos en algún espacio y Yese me pidió que hiciera una propuesta porque ella quería empezar a hacer unas intervenciones con unas niñas y adolescentes. Entonces a partir de ahí empezamos a generar el proceso de escritura creativa que ha tenido una transformación a lo largo de estos 2 años y medio ya, ¿cierto? Entonces ahorita seguramente a lo largo del episodio hablaremos un poquito de la evolución que ha tenido el proceso como tal. Yo quisiera introducir a Manolo o el proyecto de laboratorio de escritura creativa con un texto bien interesante que realmente resume lo que vamos a hablar hoy o el proyecto el cual tú desarrollas, Manolo. Entonces, las palabras son herramientas poderosas que tienen la capacidad de construir puentes, sanar heridas e inspirar cambios. Al escribir lo que sentimos, no solo liberamos nuestras emociones, sino también conectamos con otros, compartiendo nuestras experiencias y vulnerabilidades. Este acto de plasmarlas en papel transforma lo efímero en lo eterno, brindando una voz a nuestros pensamientos más profundos. La escritura nos invita a reflexionar, a comprender nuestro mundo interior y a empoderarnos. En cada palabra escrita se halla la posibilidad de transformación, tanto personal como colectiva, recordándonos que nuestras experiencias y sentimientos merecen ser expresados y comprendidos. Entonces, bueno, digamos, Manolo, que este pequeño texto es un abrebocas de tanto que tenemos por decir desde el proyecto de laboratorio de escritura creativa. Entonces, bueno, vamos a ahondar un poco y antes de ahondar en el tema, podríamos empezar con un juego de palabras. Entonces yo te voy a mencionar una palabra y tú me dices lo que primero se te venga a la cabeza, ¿vale? Okay. Entonces vamos con la palabra sueños. Sueños. El ejercicio es muy difícil. Me parece muy bonito, Jesse, porque en el ejercicio, precisamente con las chicas, con los diferentes espacios de creatividad donde se proponen ejercicios de creatividad, yo casi siempre estoy en ese lugar. Entonces, acá cuando me hace la pregunta, como que uno queda, ahí hay preguntas que son obvias y bobitas, por así decirlo, y ponerlo entre comillas, pero difícil, ¿cierto? O sea, cuando dice sueños, pues en este momento de la vida se me viene la palabra hacer. Maravilloso. Entonces, digamos que liguemos esa palabra con otra y es la inspiración. Inspiración, corazón, el latir podría ser ahí como Y tal. hablando un poco, escuchando a Manolo cuando nos dice corazón, se me venía a la mente un momento que vivimos juntos y fue post pandemia. Entonces ahorita Manolo me estaba preguntando como qué momento tenía en la cabeza que me haya marcado del trayecto o el transcurso que hemos compartido juntos, tanto a nivel laboral como personal. Y recuerdo después de pandemia, no, estábamos en pandemia, cuando tú nos invitaste a un espacio como de reflexión y nos contabas como todo lo que había significado la pandemia para ti y cómo empezaste a crear después de pandemia y cómo en ese espacio nos hiciste reaccionar frente a ciertas situaciones que en el cotidiano, digamos que no nos las cuestionamos, ¿cierto? Entonces no sé si querés contarles un poquito como ese espacio que tú diseñaste para compartir con otros en pandemia. Súper, y eso y ese nos permite también ligarlo un poco con el proceso de escritura creativa porque, y muy relacionado con el texto que nos compartiste al inicio,
Las palabras sanan y las palabras realmente nos permiten exteriorizar un montón de cosas que a veces son tan fuertes que ni siquiera podemos poner como en la palabra hablada. Entonces ahí el arte juega un papel muy importante mediante la escritura, mediante la música, mediante la pintura. Entonces, algo que yo tengo claro es que la música, en mi caso, que es una expresión artística que me acompaña mucho, y la escritura me han salvado en muchas ocasiones. Y un poco lo que se pretende en el proceso de escritura creativa es eso, ¿cierto? Ahorita lo podemos ahondar un poquito, pero para responderte puntualmente, sí, yo creo que la pandemia, al menos en mi caso, me zarandeó con muchas cosas porque era el cuestionarse cómo estábamos asumiendo la vida. Yo caí en cuenta, uno siempre sabe que lo que tiene seguro en esta vida es la muerte, pero uno no siempre está como pensando en eso. Con la pandemia me quedó eso más presente porque era algo que podía pasar. Entonces desde ahí empecé a generar ese tipo de espacios donde a partir del escribir canciones empecé también a hacer esas preguntas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué estamos haciendo para que nuestras vidas sean dignas de recuerdo? Y si nos vamos a la acción concreta, por ejemplo, el escribir permite que lo que se dice, por así decirlo, se inmortalice en un papel. Si yo te digo una palabra, pues la palabra se la lleva el viento, pero el escrito queda ahí, que es una forma, por ejemplo, de inmortalizarla. Entonces, entrando un poco de pronto a lo que hacemos con las chicas también, para que vamos también entrando en materia, el espacio empezó en el 2022 como un taller de escritura creativa. Con el tiempo lo fuimos modificando y lo convertimos en un laboratorio creativo. Y cuando pensamos en laboratorio es porque en un laboratorio la gente va a hacer, a equivocarse, a experimentar, a inventar, ¿cierto? A crear, llevándolo a términos castizos, uno a un laboratorio, al menos pensémoslo desde esos laboratorios que se tenían en los colegios, uno iba a inventar, o sea, como a que un profesor le dijera, uno haga esto con esto y uno mezclaba cosas y eso. Entonces lo que busca el espacio es un poco eso. Yo parto de un principio y es que todas las personas tenemos un potencial creativo súper grande, solamente que muchas veces nos han metido el cuento de que el que es inteligente porque sabe matemáticas, por ejemplo. Entonces, muchas veces la gente, y pasa mucho en el espacio, uno le propone un ejercicio a las chicas y la primera expresión es como, ay, yo no sé, yo no sé. De hecho, yéndonos aquí un poquito a alguito de teoría, hay un autor que habla de las trampas de la creatividad y entre las trampas de la creatividad el autor menciona la autocensura. Es que muchas veces tenemos una super idea y la super idea no se ha terminado de cuajar cuando ya estamos pensando en una vocecita que nos dice, pero eso es una bobada, eso no sirve para nada. Entonces, es empezar a ser conscientes de eso. O sea, la autocensura es algo que tenemos y creo que crecemos mucho con el yo no sé. Pensémoslo y muchas veces cuando nos dicen algo, de entrada uno dice, ay, yo no sé, yo no soy capaz de hacer eso. Entonces es como dejar un poco eso y lo que se busca en el espacio es precisamente que las chicas sean conscientes de que hay algo que todos tenemos y es la autocensura, empezar a surfear eso con algunos truquitos para que la cosa se pueda bandear de una manera diferente y podamos empezar a la acción del escribir, por ejemplo, y poner en palabras eso que sentimos. Entonces, básicamente, como para hacer un resumen y para que las personas que nos están observando entiendan un poco qué es el proyecto de escritura creativa, es poder poner en palabras, en escritos, todas esas emociones que las niñas tienen, ¿cierto? Todos esos sentimientos de alegría, de tristeza, de efusividad, de frustración, porque muchas veces hay sentimientos de frustración, cómo se pueden canalizar a través de una narrativa, ¿cierto? Entonces podríamos pensarlo de esa manera. Ahí, cuando estabas hablando ahorita, un poco me remonto como al eslogan de la fundación que tenemos, es imagina, sueña y crea. Y realmente es el proceso que tenemos en el proyecto de escritura creativa, no lo había asociado de esa manera, pero es como la oportunidad que las niñas se dan como de soñar, de imaginarse un mundo diferente y también de crear o reconstruirlo a partir de esos textos y el espacio que se les brinda como para poder escribir. Sí, y precisamente es eso, y el proceso de escritura termina siendo eso. Primero, imaginemos, primero antes de escribir uno tiene la idea en la cabeza, ya después la lleva al soñar que podríamos hacer acá como el ejercicio, el imaginar en la cabeza, el soñar en el corazón y el crear en la mano.
Es como ese proceso que ¿Cómo, va cómo, cómo va? ¿Soñar en la el cabeza? soñar en la cabeza, el imaginar en la cabeza, Imaginar, soñar el soñar corazón y el crear en la mano. y O sea, crear. se me acaba de ocurrir acá como Imaginar, la soñar relación y desde ahí. crear. Está Y es un poco bien. lo que se hace, porque cuando desde el espacio, siendo muy conscientes de lo que pretende la fundación en última es lo que yo entiendo en estos años que he tenido la fortuna de acompañarlos, lo que pretende es que la gente siga soñando, porque la vida es muy dura y a veces hay un montón de situaciones que nos arrebatan esa posibilidad de soñar. En el caso puntual de donde se están ejecutando los talleres de escritura, el laboratorio de escritura creativa, yo siempre les digo a las chicas que yo aprendo, me siento muy afortunado y aprendo mucho porque son personas que enseñan mucho como personas. Uno debe bajarse de esa nube de que uno está en el lugar del que sabe y que la relación sea muy horizontal en ese sentido. O sea, yo les enseño un poco sobre cómo escribir, sobre plasmar cosas en el papel, pero ellas me enseñan un montón de cosas también de la vida como tal. Entonces, siempre parto de varias cosas. Entre esas es la posibilidad de soñar. Yo les digo a las chicas, nosotros tenemos un asunto muy bonito y es que tenemos la capacidad de imaginar. Si yo le digo a una persona casa y piensen ustedes mientras ven esto, mientras yo digo aquí casa, pues cada quien se está imaginando una casa diferente a la de los demás. Tenemos una capacidad muy bonita de imaginar, de pensar cosas aunque no estén pasando y eso es lo que se hace también en el espacio. Yo le puedo decir a una de las chicas, vengan, vamos a imaginarnos en la luna. Pues nadie de los que estamos aquí ha ido a la luna, pero a partir de la imaginación nos podemos soñar un cuento, por ejemplo, donde los personajes estén en la luna. ¿Y quién dice que no? ¿Cierto? Entonces Total. es un poco eso. Ahorita que hablas de las emociones, también es generar un ejercicio bonito de reflexión sobre temas. Temas que han emergido mucho en los talleres ha sido, por ejemplo, el amor entendido desde ese amor romántico porque son adolescentes que empiezan a enamorarse. Entonces hay un montón de discursos, por ejemplo, frente a lo que es el amor romántico. Y ese amor romántico muchas veces, por ejemplo, enmarcado en la novela mexicana. Entonces yo me muero por ti. Entonces cuando a veces en los textos las chicas llegan a este tipo de palabras, también eso es muy bonito porque es promover una reflexión sobre ese tipo de discursos. Cuando alguien dice, yo me muero de amor por ti, es decir, venga, ¿por qué decimos morirse de amor? O sea, eso suena a que sufrimos el amor, por ejemplo, ¿cierto? O piénsenlo en la casa, cuando están tristes, probablemente alguien les dice desde el amor, no esté triste, hagamos cosas para que no se sienta así. Eso es un discurso muy normalizado y lo que se pretende también es reflexionar sobre eso. Venga, o sea, cuando se sienta triste, no se sienta mal en el sentido de que estoy triste y siento culpa porque siento tristeza, no. O sea, la tristeza es una emoción completamente normal, hay que darle su lugar, porque lo que hacemos muchas veces es Reprimirla, reprimir. reprimirla. Exactamente. Entonces, la idea también es que hablemos de emociones, abordemos el tema de emociones, tengamos herramientas para poder gestionar esas emociones y también reflexionar un poco sobre eso. Temas como el amor, como las emociones, que las personas que pasan por el espacio del laboratorio lleguen como a ese tipo de reflexiones también. Manu, yo siempre me he hecho una pregunta y es cómo tú logras sacarlas quizás de las historias, o sea, que es importante que obviamente ellas escriban sobre esas historias que las vivieron y que obviamente la idea no es borrar sus historias, pero cómo las sacas de ahí como para meterlas en un mundo diferente o que empiecen a tener unas narrativas diferentes y que no sea desde la revictimización. Ok, yo creo que no es algo que se haga de manera, porque realmente hay historias que ellas plasman en el papel que sí tienen que ver con la vivencia, ¿cierto? Entonces, yo creo que no es pretender sacarlas, es darles el espacio para que escriban de eso, pero también darles el espacio para que escriban de otras cosas, ¿cierto? Ok. Entonces, yo creo que es un poco eso, no es que desde la planeación de las actividades uno diga, bueno, vamos, el objetivo no es sacarlas per se, simplemente es, bueno, o sea, tenemos posibilidades de escribir de muchas cosas, elijamos de qué escribir, porque también, y eso lo hablábamos un poco, Yese, cuando pensamos en la planeación de este año y todos los procesos de la fundación, no solamente el de escritura creativa, de cierta forma también se convierte en procesos que de una u otra forma brindan un poquito
algo en habilidades para la vida, por así llamarlo, ¿cierto? Entonces, en el espacio lo que yo propongo y lo que trato siempre de decir a las chicas es que el escribir es un acto político, ¿cierto? Entonces sean conscientes de que cuando uno dice algo, o sea, eso puede tener un impacto o una incidencia en el otro. Y también que es una decisión. Cuando yo escribo, pues yo les propongo a las chicas ejercicios desatadores. Entonces un ejercicio desatador es llevar dos palabras y que escriban algo a partir de eso. Yo les doy esa instrucción, pero yo también les digo, ustedes deciden de qué quieren escribir, porque también es eso, no es uno decirle, van a escribir de esto específicamente. Y es muy bonito porque emergen muchas cosas y realmente el tema de las emociones aparece siempre. Y es bonito porque es lo que hablábamos en algún momento también, cuando hablábamos de la planeación, y es que somos seres sintientes, estas chicas por sus realidades y por unas vivencias que han tenido, hay un montón de cosas que decir. Entonces, uno lo que hace de cierta forma es simplemente ser un mediador entre la palabra que está acá, acá y la pone acá, porque uno el esfuerzo que tiene que hacer es mínimo en cuanto ella ya tiene mucho para decir. Es como direccionar como el Sí. proceso y digamos que guiarlas hacia lo que se quiere lograr. Ya hablando un poco más de esto y entrándonos más en materia, Manolo, contanos el impacto que tú piensas que ha tenido el proyecto del Laboratorio de Escritura Creativa en el Hogar Judith Jaramillo. Bueno, ahorita fuera de micrófonos te contaba un poquito que me parece muy bonito pensar en el impacto, en la incidencia desde la persona a persona. Sí, no pensar, aquí podríamos decir que a grandes rasgos en total hemos intervenido y hemos acompañado a 120 chicas, ¿cierto? Podemos decir que en este proceso hemos realizado 2 productos sonoros, hemos realizado un libro de compilación de microrelatos de las chicas. Y para el año anterior. Para el año pasado hicimos esta agenda, que es una agenda funcional para que la usemos, para que escribamos, y entre algunas de las hojas se van a encontrar con mensajes que estas chicas escribieron, por ejemplo. Entonces, por un lado, podríamos pensar en ese tipo de resultados, pero para mí es muy valioso cuando hablamos y cuando tú me preguntas eso, se vienen a mi cabeza rostros. Entonces es muy bonito cuando pienso obviamente por asuntos legales no voy a dar los nombres acá, pero cuando una de las chicas llegaba en la primera sesión y en el cuerpo se le evidenciaba esa rabia, y puede que siga sintiendo la rabia, pero al menos en el espacio el cuerpo era diferente, ¿cierto? Entonces creo que el impacto va un poco en eso, o sea, todos sentimos emociones, todos tenemos emociones, pero poco hablamos de eso. Entonces creo que el espacio les permite ver, es que la tristeza es normal, eso como, o sea, cuando empezamos a poner eso en palabras, eso genera algo diferente en las personas. Entonces creo que un poco eso. Y otro impacto que me parece muy bonito, y yo ahí sí me agarro mucho del nombre de la fundación y siempre trato de recordarles eso, que tenemos una posibilidad de soñar, ¿cierto? No es entrar en un positivismo tóxico y no es decirle a las chicas, no sueñen ni piensen en que su mundo está perfecto, porque obviamente no es así, pero sí es recordarles que pase lo que pase, hay una posibilidad de soñar y que no pierdan eso, ¿cierto? O sea, como en la medida de lo posible, trato de que el mensaje quede ahí en cuanto Como podemos abrir soñar. esa puerta. Podemos soñar, sí, o sea. Abrir esa puerta y me imagino que en el proceso, Manolo, te sorprendes con muchos textos. Decinos de pronto con un texto que vos penses como, wow. En algún momento, el texto exactamente no lo recuerdo, pero me pareció muy bonito una de las chicas que escribía algo sobre la vida que iba muy alineado con lo que yo pienso, ¿cierto? Ella decía algo así como vive y no solamente esté sobreviviendo, ¿cierto? Y cuando ella, o sea, fue muy bonito porque eso es algo, cuando tú contabas Contar al las inicio. edades de las niñas, ¿son niñas más o menos de qué edad? ¿De 13 años en adelante? Bueno, este año son de 13 a 15 años. El año pasado el rango estuvo un poquito más grande y el año anterior fueron con todas las chicas del hogar, ¿cierto? Y te Entonces, pregunto este tema de la edad porque es muy profundo lo que acabas de decir.
O sea, Eso, vive y no esté no pienses, sobreviviendo, o sea, tiene un eso, significado súper sí, profundo y que muchas personas podemos ir por la vida viviendo y sobreviviendo. eso lo escribió una chica el año pasado que tenía 14 años, ¿cierto? Wow. Entonces, y esa chica, los textos eran completamente profundos que uno queda como, wow, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno dice que, y es bonito cuando uno se baja de esa nube porque uno empieza a pensar, no, yo soy el profesional, yo soy el que sabe. No, o sea, estas chicas le enseñan a uno de una manera muy amorosa un montón de cosas. Entonces recuerdo mucho eso, recuerdo mucho hay una que tiene una capacidad de escribir microrelatos muy contundentes de una manera muy simple y ese es otro asunto para que nos está viendo. Muchas veces asumimos que escribir bonito es usar un montón de palabras rebuscadas y un montón de cosas. Entonces es muy chévere porque a veces encuentra uno mensajes y cosas muy, muy profundas. Manolo, digamos que nos vamos sentando y vamos hablando como de ciertas memorias que tenemos como del proceso y tú vas hablando y yo me voy remontando como a un momento específico y fue hace un año que empezamos como a recopilar todos los escritos de las niñas y me acuerdo que buscamos un espacio, nos tomamos un vino y seleccionamos como todos esos escritos que iban a ir en el libro que queríamos publicar y, y fue realmente un disfrute completamente. Yo creo que hasta lágrimas nos sacó. Yo sí lloro despidiendo un tren de carga. Entonces recuerdo lo emotivo de los escritos, el nivel de los escritos y que realmente hay talento. O sea, si se quisiera potenciar mucho más este grupo para llevarlos a otro nivel, de participar en concursos, de poder ser visibles de una manera u otra en otros espacios de ciudad, realmente se podría porque hay material con el cual trabajar. Es que yo creo, bueno, una aclaración, ese día yo creo que fue más de un vino. Mentira, Fueron varios vinos. pero sí, yo parto de una premisa también y es que todos tenemos algo para decir. O sea, todas las personas tenemos un montón de historias para contar desde nuestras vivencias, pero también desde lo que podemos imaginar. Lo que les decía ahorita, todos somos sumamente creativos, lo que pasa es que hay que saber cómo desatar esa creatividad, por ejemplo, y de igual forma todos tenemos algo para decir. Entonces, es tener eso claro y saber hacer las preguntas, que eso nos pasa mucho con los adolescentes. Si a un adolescente le pregunto cómo te fue, pues la respuesta va a ser bien, Bien. ¿cierto? Entonces, Sí, ahí yo puedo decir, ah, no, ese no tiene nada para decir, ¿cierto? Entonces, a veces lo que hay que saber es saber cómo saber preguntar, preguntar. ¿cierto? Entonces, cambiar la Manolo, y pregunta. ahí digamos que me das pie para contarles un asunto muy ganador que tenemos desde la fundación y es que Manolo sea psicólogo de profesión, ¿cierto? Porque quizá el preguntar a veces o digamos que plantear escenarios donde se puedan florecer ciertas emociones y sentimientos, al tú ser psicólogo, digamos que tienes la capacidad de poderlo manejar, ¿cierto? A veces, digamos que con este tipo de población, se abren puertas y yo lo manejo mucho como con el equipo de profesionales de la fundación y es si usted no sabe manejar una herida o un tema específico, no lo abra, ¿cierto? No plantee la conversación porque realmente digamos que lo que se puede hacer es como un efecto. Una acción con daño, Sí, o sea, lo que podemos hacer es propiciar un espacio para que se abran y no podamos acompañar esa conversación, Ujú. ¿cierto? Podemos generar en ellas muchos detonantes y no saber cómo manejarlo. Entonces, específicamente que el laboratorio de escritura creativa sea liderado por un profesional en psicología permite, digamos que con más seguridad, hablar de ciertos temas y generar ciertos espacios. Sí, Jesse, yo creo que obviamente, y hay un sustento teórico y hay muchas personas que hablan, hablan precisamente de la acción sin daño, ¿cierto? Y eso tiene todo un trasfondo, pero yo creo que de cierta forma uno siempre trata, y con lo que tú dices desde la formación como psicólogo, y más que estamos pensando en las historias
obviamente que no se abran heridas que no se podrán cerrar por el tipo de acompañamiento que se hace. Yo creo que hay algo muy ganador y no lo pienso solamente desde el proceso de escritura creativa, sino desde todos los procesos de la fundación, y es que hay un equipo de personas. Y digo personas porque muchas veces la persona se le olvida que es persona Es y se mete en el profesional. papel del profesional ya como tal. Y Pasa. no vamos a criticar a quien esté metido en su papel de profesionalidad, o sea, no critico eso, pero creo que desde la fundación hay un equipo que es consciente de que es una persona trabajando con otra persona. Yo desde hace unos Sí. años me he repetido mucho algo y es, somos personas lidiando con nuestras cosas, que estamos coexistiendo con gente que también lidia con lo suyo. Y desde que yo tengo eso presente, o sea, sí, es que realmente yo tengo un conocimiento que lo pongo al servicio de lo que voy a hacer, pero antes de ir el Manolo profesional, siempre está el Manolo persona, ¿cierto? Y creo que eso es importante porque es partir de ahí, como yo como persona no quiero hacerle daño a otra persona. Entonces desde ahí es también cómo actuamos y creo que eso lo tenemos todos los profesionales que estamos en los diferentes proyectos. O sea, somos muy conscientes de que somos personas, que estamos con otras personas que además han tenido un montón de situaciones que muchas personas no hemos vivido, entonces también es ser cuidadosos de cómo hacemos el acompañamiento también ahí. Eso que dices es muy importante, Manolo, porque digamos que desde los valores que tenemos en la fundación y digamos desde todo el planteamiento del equipo humano que trabaja en la fundación es realmente poder quitarnos un poco ese rótulo de yo soy la nutricionista, yo soy el psicólogo y poder entrar y entregarnos como personas o como seres humanos. Y recuerdo que en una de las reuniones a principio de año, no sé si lo recuerdas, algún profesional de una institución decía, como es que cuando llega el equipo de la fundación nosotros somos soñadores, entonces ellas son súper felices, entonces es porque no hay norma y es porque ellos no son estrictos y recuerdo o sea, lo hice de una manera muy consciente cuando hice la observación a esta persona y le decía, realmente nosotros como fundación tenemos una estructura, tenemos una planeación y tenemos unas normas y unas reglas del juego, ¿cierto? Pero la premisa aquí es el amor, o sea, cómo me voy a entregar yo a ese otro, cómo voy a realizar la actividad que realmente impacte ese otro, porque cuando tú trabajas desde el amor, digamos que ahí hay un montón de resultados diferentes que se pueden evidenciar en el proceso. Entonces no es como que, qué pereza, llegó el profe Manolo y ya nos va a poner a escribir. No, o sea, quizá es qué notas, ya llegó el profe Manolo y entonces qué actividad vamos a hacer hoy y cómo vamos a abordar esas temáticas de una manera diferente que realmente para ellas signifiquen un disfrute. Sí, y de hecho yo soy una fiel persona convencida de que todo hay que ponerlo en la palabra, ¿cierto? O no todo, pero sí muchas cosas. Todo, A, todo no, ya saben, sí, no todo. a lo que voy es que uno hace una lectura, porque yo voy con una planeación, pero a veces ve uno que la energía está bajita, que la disposición no es la mejor, y yo trato de ponerlo en palabras con ellas. O sea, lo que yo hago muchas veces, vengan chicas, ¿qué pasa hoy? Porque, y yo les digo, es normal que no siempre tenemos que estar con la energía full y gritando y pasando bueno, no, o sea, hay momentos que son más reflexivos, pero es importante uno hacer esa lectura y precisamente ser muy conscientes de cómo estamos hoy, qué hay para decir también que nos ayude también como grupo, porque hay unos procesos individuales, pero también se siente una dinámica grupal, entonces a veces la energía del grupo está bajita, entonces uno también debe saber qué pasó, porque a veces también pasan cosas que uno como llega a hacer las actividades no tiene como un conocimiento amplio de un montón de situaciones internas, Total. pero entonces eso es también ponerlo en palabras y que ellas también le puedan decir a uno cómo se sienten, cómo están. Y cuando uno lo pone en palabras y uno les dice, ve, ¿qué pasa hoy? Y ellas dicen, ah, no, es que pasó esto, esto, esto. Incluso Uno empieza a entender. yo les digo muchas veces, incluso desde la metodología, cómo van sintiendo la cosa, porque la idea es que el espacio sea un espacio que rompa un poco su cotidianidad.
y que no se sientan como, ay, qué pereza viene Manolo, sino que vean qué rico viene Manolo. Entonces Claro. hacer esas lecturas y estar muy, muy siempre en función del hacer cosas para mejorar los procesos ahí también. Bueno, entonces hoy una vez más nos reunimos en este espacio para conocer mucho más los proyectos de la Fundación Nosotros Somos Soñadores. Hoy hemos compartido con el profesional Manolo, Manolo de cariño, pues pero él se llama Manuel Marín, y realmente fue muy especial tenerte hoy acá contándonos desde tu perspectiva cómo te sueñas el proyecto, porque realmente has sido la persona que has construido este proyecto a lo largo del tiempo que hemos estado trabajando juntos en la fundación. Entonces, qué rico poder compartir con ustedes todos estos proyectos que realizamos desde la fundación Nosotros Somos Soñadores. Una cosita importante y ese antes de terminar, y es que este año desde la planeación nos pensamos que la letra sea letra viva. ¿En qué sentido? Hemos tenido procesos y los hemos tratado de sacar en el libro, en la libreta, pero este año siendo conscientes de que también en redes sociales se mueven muchas posibilidades también, la idea es que muchos de los textos se puedan también publicar en las redes sociales para que estén súper pendientes, para que sigan la página de Instagram y para que empiecen a ver ahí también algunos de los resultados de las chicas. Bueno, muchas gracias Manolo por todo eso que nos contaste hoy, por realmente ponernos en palabras todas estas fotografías y estos videos que vemos como de los diferentes procesos. Los esperamos aquí en este espacio que realmente signifique para ustedes conocer mucho más y poder querer hacer parte de los proyectos de la Fundación. Siempre, como lo decimos en todos los espacios, siempre todos tenemos algo que aportar, un granito de arena para cambiar el mundo. Entonces, que esto sea una inspiración para poder ser parte de, ¿cierto? Entonces, bueno, nos vemos.